Bueno, caballeros, disculpen que les interrumpa la conversación, que seguramente es más grata que esta que vamos a tener. Pero bueno, quería darles la bienvenida a este evento, abrirlo formalmente. Y bueno, primero que nada, darle las gracias a la gente de Rendivalores Casa de Bolsa por la invitación a este webinar que se llama ¿Qué está pasando con la deuda externa venezolana? ¿Me escuchan bien? Espero que todos, claramente. Espero que sí. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Blanca Vera Asaf, yo soy periodista del área económica. Actualmente soy la jefa de redacción de Hispano Post y soy la directora de la agencia de comunicaciones Carpe Diem Comunicaciones. Bueno, primero que nada, gracias Juan Domingo Cordero por la invitación. La extiendo además a los invitados de hoy, que son grandes amigos desde hace muchísimos años. Igualmente, le extendemos las gracias a todo el equipo de Rendivalores nuevamente. Hoy nos acompañan dos economistas a los que conocemos muchos muy bien y de los que hemos, si no los conocemos, hemos escuchado referencias sobre sus trabajos durante muchísimos años. No en vano se han ganado además el respeto, no solamente de los mercados financieros, sino también de la academia. Se trata nada más y nada menos que del señor José González, quien ha estado durante 27 años inmerso en lo que es el mercado de la banca de inversión en Estados Unidos, pero además a nivel mundial. Eh, José además fue gerente de finanzas corporativas de Econoinvest, donde se hizo el diseño y la estructura de la colocación de los bonos de PDVSA 2017, 2027 y 2037. En los últimos años se ha especializado en los mercados emergentes y ha trabajado para importantes firmas como por ejemplo ING, Berry Securities y Credit Lyonnais. También tenemos como invitado a Francisco Rodríguez, quien, bueno, en el pasado fue jefe de la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional. Asimismo fue, bueno, trabajó algunos años en el informe sobre el desarrollo humano global del PNUD. Lo conocimos además mucho y conocimos su trabajo como economista y jefe de la región andina en Bank of America Merrill Lynch. Y bueno, tiene una amplia trayectoria también dentro de la academia, ha dado clases en la Universidad de Tulane y en este momento está en la Universidad de Notre Dame en Indiana, muriéndose de frío por lo que nos está contando. Bueno, nosotros fuimos sorprendidos esta semana por un anuncio realizado por la nueva ministra de Economía y Finanzas venezolana, Delcy Rodríguez, quien anunció una oferta condicional para los tenedores. Textualmente en uno de sus tweets, Delcy Rodríguez, y esto lo cuento para ubicarnos en el contexto de la discusión que vamos a tener hoy, señaló: las medidas contra la República por parte de Estados Unidos han impedido el desarrollo del diálogo para alcanzar el objetivo de reestructuración anunciado en el año 2017. Cuando revisamos la oferta incondicional incluye 17 bonos soberanos, 11 bonos de PDVSA y un bono de la electricidad de Caracas. A continuación, entonces, nosotros vamos a tener 15 minutos para escuchar a Francisco Rodríguez, quien nos va a esbozar un poco qué es lo que él piensa que está pasando con la deuda externa venezolana. Luego, José González tendrá otros 15 minutos también para darnos más o menos sus puntos de vista. Y luego tendremos 30 minutos en una ronda de preguntas que muchos le agradeceremos las hagan por escrito en el chat de Zoom y yo procederé a leer. Por lo pronto lo dejo con Francisco Rodríguez. Adelante, Francisco. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias Blanca por esa invitación, gracias a José y a Juan Domingo por organizar esta conversación. El tema de la deuda externa venezolana es un tema de muchísima relevancia y es un tema sobre el cual a mí me gustaría comenzar asumiendo un lente un poco más amplio que el convencional. Antes de entrar a discutir los factores específicos sobre la oferta de reestructuración,
yo creo que nosotros nos tenemos que hacer una serie de preguntas. Una de ellas es, bueno, ¿por qué es que nosotros estamos discutiendo la deuda externa en este momento? O sea, ¿qué es lo relevante? Porque este es un tema tan relevante para discutir como otros temas muy importantes para nuestra nación y como otros temas ligados a la contracción económica, la crisis humanitaria, que efectivamente deben ocupar nuestra atención. Y yo creo que la respuesta a eso es porque la deuda externa va a ser, si no se maneja adecuadamente, un obstáculo a cualquier intento de recuperación de la economía venezolana. Venezuela tiene una deuda muy alta y ya les describiré en un momento cuáles son las cifras principales, pero esencialmente tiene una deuda que para una economía de nuestro tamaño es imposible pagar. Y dado que es imposible pagarla, si no hay una reestructuración de deuda, no va a ser posible emprender un proceso de crecimiento sin tener a los acreedores totalmente encima de Venezuela. Eso no quiere decir que una reestructuración de la deuda sea lo único que hay que hacer. Más bien, la reestructuración tiene que estar inserta dentro de una estrategia de desarrollo, una estrategia de recuperación económica, y tiene que hacerse de un planteamiento a los acreedores sobre cuál es esa estrategia, porque ellos tienen que no solo tomar la oferta de pago que se les puede hacer en un momento, sino además aceptar que el intercambio que se les va a hacer les va a permitir invertir en un país que tiene una posibilidad de recuperarse. Por lo tanto, si uno se está planteando las formas en las cuales se debe diseñar una estrategia para salir de la crisis, y eso se tiene que estar planteando de cualquier forma. O sea, si uno está pensando ser gobierno, para los que están en el gobierno se la tienen que plantear. Para los que están en el gobierno interino también, a pesar de que no tienen el control de facto de la situación, ciertamente buscan tenerlo. Y para los que plantean o planteamos, como yo, alternativas de acuerdos para atender los problemas básicos humanitarios, también nos lo tenemos que plantear. Ahora, yo quiero resaltar lo siguiente, que creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Venezuela tiene un nivel de deuda muy alto, pero el problema de deuda de Venezuela es un problema de crecimiento, no es un problema del tamaño de la suma de las obligaciones. Y eso no quiere decir que haya tenido sentido acumularlas. De hecho, no tuvo sentido. Creo que uno de los grandes legados negativos del periodo principalmente de Chávez, que fue donde se acumuló la mayor parte de la deuda externa, fue justamente el hecho de que acumulamos tanta deuda en medio de un boom petrolero. Pero la realidad es que, a pesar de que no se debió haber acumulado deuda, y mucho menos en esas magnitudes, la deuda venezolana no era una deuda particularmente grande, la deuda externa, para una economía de las dimensiones que tenía la economía venezolana. La economía venezolana en el año 2012 tenía una deuda de 131 mil millones de dólares y esa deuda era 37 puntos del PIB. Si valoramos el PIB a un tipo de cambio promedio ponderado, incluida una ponderación para el tipo de cambio paralelo. Um, el, uh, Hoy en día la deuda externa es 165 mil millones de dólares, un poco mayor, la mayor parte, no muchísimo, la mayor parte de esa acumulación ha tenido que ver con intereses que no se han pagado y que se han ido acumulando durante los tiempos de default, pero esa deuda ahora es 284% del PIB. ¿Qué fue lo que pasó? No fue que la deuda creció desorbitadamente, lo que pasó fue que el PIB se desplomó. O sea, estamos hablando de un país que tenía un PIB de 12 mil dólares per cápita y hoy tiene un PIB de por debajo de 3 mil dólares per cápita. Entonces, si nosotros no resolvemos el problema del denominador, a cualquier deuda va a ser muy alta. Y fíjense que incluso si nosotros tenemos una reestructuración muy exitosa, o sea, ¿cuál podría ser el patrón de una reestructuración exitosa? Bueno, o sea, pongamos algo que yo creo que es extremo, que es el caso de Irak. Y digo que es un caso extremo porque en Irak se contó con una orden de protección de activos que permitió la reestructuración y que bajamos esa deuda a un 15% en términos de su valor presente neto. Bueno, entonces estaríamos hablando todavía de una deuda de 30 mil millones de dólares, que igual para el PIB que nosotros tenemos ahorita sería una deuda de aproximadamente la mitad del PIB. Pero yo les diría que probablemente no vamos a obtener un resultado como el de Irak. Porque Irak tuvo ese resultado con una orden de protección de activos. Y esa orden de protección de activos se dictó
después del final de la guerra, de una guerra donde la acción militar provino por un esfuerzo de la comunidad internacional, o sea, donde había efectivamente una ocupación internacional apoyada por Naciones Unidas y hubo una resolución de Naciones Unidas que permitió darle protección de activos durante la reestructuración. Si nosotros vamos a casos más recientes, por ejemplo, como el caso de Argentina, tú tienes un valor de recuperación de 55% de la deuda, o sea, una reducción en el valor presente neto de 45% de la deuda. Y es muy interesante pensar en lo que fue esa negociación entre Argentina y los acreedores, porque en realidad ahí la que se dio fue Argentina, incluso teniendo el apoyo de la academia, teniendo el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Al final los acreedores tienen muchísimo poder de negociación, muchísimo leverage. Y yo lo que he insistido siempre es que los acreedores tienen más poder de negociación con respecto a un país como Venezuela, porque Venezuela es un país que tiene un Estado exportador. Y recuerdo que esto es algo que discutíamos mucho hace unos años, cuando se comienza a hacer el planteamiento del default, antes de sanciones, antes del desplome de la economía venezolana, antes de que la producción petrolera cayese virtualmente a cero, como ha caído recientemente. Este es un tema que se comenzó a discutir. El tema de si el país debía entrar en default o no, y cuáles eran los costos de ese default. Y en eso hubo distintas posiciones, en particular, vamos, la posición que yo asumí en ese momento es que el país tenía que reformar sus políticas económicas y que si reformabas las políticas económicas podías tener crecimiento para evitar los costos del default. Y que defaultear era costoso. Bueno, digamos, la realidad se impuso sobre nosotros. Hubo toda una serie de desarrollos que llevaron al default, que llevaron a las sanciones, que llevaron a un aislamiento del gobierno y de la economía, que llevaron a que Venezuela tenga una serie de sanciones económicas que también cumplen un rol de protección de activos y por lo tanto que sea muy limitado lo que pueden hacer los acreedores. Pero bueno, digamos, después estando en medio de esa situación, es interesante reflexionar sobre lo que fue esa discusión un poco con perspectiva, porque ahora nos estamos enfrentando justamente a los costos del default. O sea, ahora tenemos a los acreedores persiguiéndonos, tratando de quitarnos los activos, precisamente porque incurrimos en un default. Un default que, dada la evolución que tomó la economía venezolana, era inevitable. Pero cada vez que nosotros vemos acciones de los acreedores, lo que estamos viendo es que algo que nos reafirma esencialmente la tesis de que un default para Venezuela es un default costoso. Y yo quisiera decir que esos costos son costos que pueden ser mucho mayores en el momento en que regrese la normalidad. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no vamos a tener protección de activos. O sea, si mañana hay un cambio de gobierno, se restablece el orden democrático, hay un gobierno aceptado por la comunidad internacional, con 99% de probabilidad que nos quitan la protección de activos, porque se van a levantar las sanciones y porque no hay ninguna razón por la cual le van a dar a Venezuela un tratamiento que solo se le ha dado en la historia del mundo antes a Irak. Entonces nosotros tenemos que partir del supuesto de que esa protección de activos no va a durar. Y además, nosotros estamos viendo ahora algo muy interesante que está ocurriendo en Estados Unidos, que es que ya tenemos señales de lo que yo llamaría una fatiga de la protección de activos que se ha dado con respecto a Venezuela. Y nosotros vemos eso muy en concreto en dos casos. Un caso es el caso de Cristalex, donde el juez ha tomado pasos para la venta de las acciones de PB Holding a pesar de advertencias por parte incluso del gobierno de Estados Unidos que le ha pedido que no lo haga. Ayer hubo una audiencia muy interesante en el caso de Cristalex, donde el juez dejó entrever, por ejemplo, que está analizando la posibilidad de nombrar un receivership, una recibiduría para tener la posesión de la empresa de forma de que no la tenga Cristalex, pero tampoco la tenga el deudor.
y se está analizando la posibilidad de que eso sea compatible con el régimen de las sanciones. Y aquí parte de lo que ocurre es que el juez del sistema judicial está preocupado de que si ellos interfieren con con la ejecución de esta obligación, interfieren con el embargo, pueden terminar poniendo a Estados Unidos en una situación de violar el tratado del CIADI, porque Estados Unidos, porque esta es una obligación que viene de la obligación que se genera cuando el CIADI dicta una orden en contra de Venezuela por la expropiación a Crystal Lex. Entonces ahí hay una responsabilidad legal de cumplir con ese tratado, que también es la razón por la que la OFAC prefiere que el juez tome la decisión, porque si no, la OFAC es la que va a tener que decidir si efectivamente toma una acción que puede involucrar un incumplimiento del tratado. Pero nosotros también vimos otra cosa muy interesante, también coincidentalmente ayer, técnicamente antier, que fue la posición y la decisión del gobierno de Estados Unidos de no interferir en el caso de los PDVSA 20, de decir, nosotros no tenemos opinión con respecto a si aquí se está cumpliendo, se cumplen las disposiciones de la doctrina de actos de Estado, que es lo que efectivamente está argumentando la República, y la República mediante el gobierno interino. Y la razón para mí es muy clara, que es que el caso de los PDVSA 20 es un caso que establece y abre una serie de riesgos legales para el mercado de crédito en general. Porque el día que un gobierno puede llegar y decir, yo me acabo de dar cuenta que esta ley, que el gobierno de mi país, y hay que entender algo, el gobierno de Guaidó es la continuación del gobierno de Maduro desde el punto de vista jurídico. Para las Cortes, esto es el gobierno de Venezuela, independientemente de si lo maneja Guaidó o lo maneja Maduro, a quien sea. Entonces la Corte lo que ve es que un país, el gobierno de un país, está diciendo, yo ahorita me di cuenta que esta deuda era ilegal, pero no me di cuenta en el momento que yo la emití. Nosotros sabemos que no la emitió Guaidó, la emitió Maduro, pero eso no es algo relevante para la Corte. Lo relevante para la Corte es que se le está abriendo aquí una posibilidad a que muchos gobiernos desconozcan deudas, y eso es algo que podría tener efectos muy severos sobre el mercado de crédito. Entonces, mi punto es que nosotros no tenemos que pensar que la protección de activos va a ser infinita. Yo creo que incluso dentro de la crisis actual política que no está resuelta de Venezuela, y a pesar de que Estados Unidos apoya mucho al gobierno interino, de todos modos, ya dentro del mismo gobierno de Estados Unidos, al igual que en las Cortes, se está viendo que se lo están pensando bien en términos de seguir con esta protección de activos. Y para ir y un poco entrar en el tema y no sobrepasarme de mi tiempo, para entrar un poco en el tema de esta noticia más reciente, lo que nosotros tenemos con la oferta condicional que plantea el gobierno de facto de Venezuela, el gobierno que encabeza Nicolás Maduro, en cabeza de su vicepresidente, es una oferta en la cual se le está pidiendo a los acreedores o se le está ofreciendo que se extiendan los plazos de prescripción, que es algo que esencialmente para unos acreedores que no están demandando y que no quieren demandar, ah, eso es algo bueno, eso es como un regalo que les está haciendo el gobierno. Le está diciendo, mira, no tienes que demandar ahora, puedes demandar más tarde. Más bien, digamos, lo normal sería que el gobierno dijese, el gobierno país normal dijese, bueno, si no estuviste dispuesto a demandar, entonces ya se acabó y perdiste tu chance y ya se extinguió esta deuda. Y el gobierno de Maduro lo está haciendo porque piensa que va a obtener un cierto reconocimiento. Y él piensa que los acreedores van a decirle, bueno, nosotros, ok, sí, estamos de acuerdo, ¿dónde firmo? Y que esa firma le pueda ayudar a obtener legitimidad. Yo creo que eso va a naufragar, yo no lo veo funcionando por la razón muy sencilla que el gobierno de Maduro no tiene ninguna autoridad legal para modificar la deuda venezolana frente a las Cortes de Nueva York, que es donde importa, porque estos documentos están emitidos en base a la ley de Nueva York.
Entonces, el hecho de que Maduro haga una oferta a los acreedores de modificar la deuda venezolana tiene exactamente el mismo peso que la hagamos nosotros tres aquí. Eso no, eso es totalmente irrelevante para la Corte y creo que los acreedores lo están tratando así. Ahora, quiero un poco cerrar con el siguiente tema. Este es un tema bastante complejo, pero creo que es importante bueno, en la labor que se nos encomienda. Venezuela puede tener una resolución de su crisis política y lamentablemente esa resolución no necesariamente es la resolución que nos gusta a nosotros. O sea, puede haber una resolución donde se imponga a la oposición y donde ah, regresemos a un gobierno reconocido por la comunidad internacional, instituciones democráticas como las que queremos, y hay un escenario en el cual se impone el chavismo. Y como parte de posiblemente ese segundo escenario, hay una realidad que creo que se va a mantener por un buen tiempo, que es que nosotros vamos a seguir con esta dualidad de gobiernos. Entonces vamos a tener un gobierno que controla el territorio, que controla la producción petrolera, que controla la capacidad de generar recursos para pagar la deuda, y vamos a tener otro gobierno que es el que puede firmar los contratos de reestructuración de deuda. Yo creo que ese es un tema en el cual, como muchos otros temas relacionados con la operación de la economía, es un tema en el cual a la larga se van a llegar a acuerdos. Y lo que creo es que esto es algo que puede tomar muchísimo tiempo. Ciertamente hay razones muy legítimas para no querer llegar a acuerdos, pero cuando uno ve los casos de transiciones en países similares, en realidad, o sea, en el fondo yo creo que nosotros en Venezuela estamos entre los modelos de Surinam, donde esencialmente hubo una transición negociada, o unas elecciones, esas elecciones propiciaron una transición negociada. Un modelo como el de Sudán, donde también hay una negociación para sacar a alguien, pero donde efectivamente se gobierna, digamos, el rol principal, el rol cantante lo lleva a la coalición que estaba en el poder. Y esto es algo que yo enfaticé en un artículo que justamente publiqué ayer con un especialista en la economía iraní, que aquí hay una posibilidad de que nosotros a la larga nos convirtamos como Irán en un país muy aislado desde el punto de vista internacional, pero también con una funcionalidad económica que le permite subsistir. Es importante cuando uno compara Venezuela con Irán entender que las sanciones contra Irán, las primeras sanciones contra Irán fueron en 1979. Entonces, la economía iraní que nosotros estamos viendo ahora, su capacidad de producir petróleo, de producir gasolina, es lo que ocurre después de 40 años de adaptación a las sanciones. Pero bueno, nos tocará ver y esperemos que en este momento mi aspiración probablemente es que nos parezcamos más a Surinam que a Sudán o Irán. Con eso termino mis comentarios. Francisco, muchísimas gracias. Interesantes comentarios, un poco desoladores algunos. Bueno, quiero darle la bienvenida ahora a José González y recordarles a la audiencia que pueden empezar a hacer sus preguntas solamente por el chat que tenemos allí por escrito, y que luego de que finalice José González, quien tiene 15 minutos para su exposición, vamos a entrar en una ronda de preguntas y respuestas. Gracias. Adelante, José. ¿Me escuchan bien? ¿Aló? Perfecto. Vale. Muy bueno el marco de referencia sin haber coordinado específicamente con Francisco. Yo me voy a enfocar un poco más en la plomería y en la carpintería de esta oferta condicional de interrupción de los periodos de prescripción en los bonos soberanos internacionales de Venezuela, PDVSA y la electricidad de Caracas. Como decía Blanca, son 17 bonos soberanos, 11 de PDVSA y 1 de electricidad de Caracas.
esta prescripción de los bonos, esta cláusula que existe no en todos los bonos, pero algunos de ellos hay que discernir exactamente cuáles son los que se aplican, pero que se aplican únicamente a una serie de bonos soberanos donde esta cláusula de prescripción se aplicaría entre octubre y noviembre de este año, es una discusión legal en curso. El tema fue subrayado en un artículo de Bloomberg temprano en el año, y los abogados no se ponen de acuerdo en qué momento se dispara esa cláusula de prescripción, si es cuando los bonos entran en moratoria, en default, o si es cuando el agente de pago recibe o no los fondos y los desembolsa o no. En última instancia, como dice Francisco, la decisión no va a depender de los acuerdos o las propuestas que haga, en este caso el deudor, manifestado en dos instancias, la del gobierno de facto y la del gobierno legítimo, sino de lo que decide un juez. Sí, pero en todo caso, cuando sale el anuncio, totalmente inesperado, nadie realmente esperaba. Había rumores a principios de la semana que venían anuncios, pero nadie esperaba muy claro. Lo que sí era claro es que el nombramiento de Delcy Rodríguez en la cartera de finanzas encargada, habría que definir además qué significa encargada, que venía algún tipo de anuncio cambio, no había ninguna necesidad de resetear ese portafolio y por aquí deberían venir las cosas. Y hay que entender cuál es el espíritu de esta oferta condicional. ¿Condicional a qué? Y cómo afecta o no la interrupción, la prescripción de los bonos. Inicialmente había quien lo interpretó y la discusión de ciertos críticos de la oferta o de analistas de la oferta es que no hay ninguna capacidad de pago, sin duda por lo que acaba de mencionar Francisco, que es un fenómeno más complejo, pero aquí no hay ninguna oferta de pago. Lo que menciona el anuncio es que esto hay una intención del gobierno de facto de honrar sus obligaciones. Eso no significa que las vaya a pagar. Yo tengo toda la intención de honrar una obligación, pero no estoy ofreciendo un pago de ningún tipo y en ningún detalle. Y ellos mismos lo señalan en el lenguaje que utilizan, que es una intención de buena fe y en espíritu de cooperación. Y es como decía Francisco, pareciera ser más una movida política, un gesto de introducir una nueva variable o ruido en los procesos que están caminando, que como señala Francisco, uno es el de Cristalex, en que estoy totalmente de acuerdo con lo que él está diciendo, intervenir en el proceso es muy delicado por los acuerdos, y el segundo es ya la moción que está en proceso judicial del primer síndico formal de bonistas que demandan el cobro precisamente del PDVSA 20, el que tiene la garantía de Citgo Holdings. Recordemos que Cristalex está yendo por PDV Holdings, que es el holding de Citgo Holdings, que es a su vez el holding de Citgo Petroleum, que está en rumbo y que ya han habido mociones y que entra en una siguiente instancia. Y hay otro momento clave en la deuda, que el principal de ese bono se vence en octubre. Y el vencimiento del bono en octubre le da un mayor peso, por ser un vencimiento del principal, a los cupones vencidos desde el año pasado, que hacen que esa deuda, que es la última que entre en default, y lo cual genera que estratégicamente Cristalex esté presionando para la resolución de su caso, porque Cristalex considera que cuando el bono entre en default en principal, con la causa que se está viendo en las cortes, pueda trabársele un proceso en el cual tiene el primer claim sobre el activo, que la corte, precisamente como dice Francisco, está tratando de resolver poniendo estas acciones en receivership. Recordemos que incluso si la sentencia es favorable a Cristalex, Cristalex no recibe acciones. El juez recibe las acciones, el juzgado recibe las acciones, las pone en un auction, las somete a una subasta. Quien compre las acciones, esos fondos se pagan a Cristalex y la diferencia queda para los distintos acreedores. Pero viene una disputa legal, porque si esas acciones están en receivership y se van sentenciando otras demandas, la distribución de esos ingresos se va a distribuir entre todos los acreedores y no solamente a Cristalex. Entonces, lo que introduce en esta oferta condicional, además condicional ¿a qué? A que los acreedores de estos bonos específicos que tienen estas cláusulas específicas que hay que discernir si son aplicables o no en una corte, renuncien a cualquier reclamo
o procedimiento de reclamo que tengan o hayan tenido condicionado a que las licencias y los permisos del gobierno, las que se refieren a los FAC, sean aprobadas. Ahora, es muy complicado que un bonista que tiene una obligación renuncie a su capacidad de litigar. Eso es que en un país como los Estados Unidos, donde se deciden este tipo de cosas en litigios, y además donde el litigio es indispensable para tomar el beneficio de una pérdida en las obligaciones no cobradas, ¿sí? La bancarrota es la única forma legal de dejar de pagar obligaciones, uno pierde el crédito, pero el acreedor tiene la capacidad de descontar fiscalmente esa pérdida, por lo tanto tiene que ser resuelto en una corte. Que este gesto de buena fe, este espíritu de cooperación, vaya más allá, como dice Francisco, de crear una suerte de legitimidad. Una legitimidad que la lectura desde Nueva York, desde los mercados financieros, en el marco de las cosas que están sucediendo, en el marco de lo que van a ser los próximos meses, depende de varios tiempos. Además, esto es una oferta condicionada, sujeta a que se logre el 75%, no sabemos si en todos los bonos, en cada uno de los bonos, no hay detalles, el propio anuncio habla de condiciones específicas que serán detalladas posteriormente y el proceso puede ser tan rápido como sujetarse a las condiciones de este memo de 2-3 páginas o intercambiar cartas señalando que esa es la intención de hacerlo. Tampoco conocemos las condiciones específicas y hay un plazo que es el 13 de octubre. ¿Por qué el 13 de octubre? Porque el 20 entra en default del 27 de octubre y hay fechas que ya son estratégicas en lo que hay que analizar estratégicamente, que son el 3 de noviembre. ¿Qué sucede con la elección norteamericana el 3 de noviembre? Va a determinar la situación y las condiciones de las sanciones actualmente contra Venezuela y el cerco financiero que ellas implican, la protección colateral del activo principal, que sí, digo, como señala Francisco, que no va a ser eterno, si es que gana el candidato demócrata, si esas sanciones se van a modificar o no. Ayer Biden menciona por primera vez el tema venezolano, señalando que va a aprobar el tema migratorio para los refugiados venezolanos en los Estados Unidos de inmediato y que va a continuar con las sanciones. Ahora, no sabemos en qué términos, porque el propio Biden ha anunciado que va a propiciar un acercamiento a Cuba, con lo cual un acercamiento a Cuba significaría o no, relajar o no las sanciones a Venezuela, que podrían o no abrir ventanas de cara a lo que sucede el 6 de diciembre en Venezuela, y lo que sucede el 6 de diciembre en Venezuela, que se complica con el reporte de Naciones Unidas de ayer o antes de ayer, y la respuesta europea con la que se contaba para que el escenario pudiera o no cambiar, y lo que sucede el 5 de enero. En todo caso, el ruido en términos estratégicos y lo que deben estar considerando los bonistas, y lo están considerando. ¿Por qué? Porque les acaban de introducir una nueva variable y veremos si hay resultados positivos o no, pero las primeras discusiones en las últimas 72 horas es de consideración. Si van a aceptar o no enviar estas cartas, además por lo que acaba de decir Francisco, que a qué renuncio yo o no, legalmente o no, si envío una de estas cartas o no, si me acojo o no a la oferta que me acaban de hacer. Pero el ruido está ahí. ¿Por qué? Porque ¿qué está argumentando el gobierno legítimo en las cortes, en las demandas de los bonistas que están tratando de proteger su activo, que es Citgo Holdings, de cara a Cristalex, que está yendo detrás de PDD Holdings? El gobierno legítimo argumenta que esa deuda es ilegítima, como señala Francisco, sin tomar en cuenta que hay una continuidad de gobiernos, y lo que está haciendo esta oferta es decir, mientras el otro gobierno, la otra parte, argumenta ilegitimidad en la deuda, yo estoy estableciendo una oferta de buena fe y en espíritu de cooperación, que yo sí quiero cumplir con esas deudas, yo sí quiero cumplir con esas obligaciones. Y eso va a depender de lo que sucede el 3 de noviembre, el 6 de diciembre, el 5 de enero. ¿Con quién voy a negociar? ¿Qué voy a negociar? ¿En qué condiciones voy a negociar? En el marco, además, de lo que señala Francisco, como son las negociaciones de Argentina y Ecuador, vis a vis los acreedores, que han sido mucho más fluidas, mucho más dinámicas que lo que fue Argentina la década pasada. Es muy claro que ni los bonistas ni los deudores quieren pasar por un proceso como el que fue el de la Argentina, de 13 años, extremadamente agotador, extremadamente caro y en condiciones post-COVID que ya no lo garantizan.
lo cual en el marco de una negociación, si las condiciones se dan, como también señaló Francisco, que son políticas en mucho sentido, no solo en Venezuela, sino lo que suceda en la elección norteamericana, que podrían dar una fluidez a la negociación venezolana, en la cual debería o no intervenir el Fondo Monetario Internacional, que ha sido el caso argentino, porque la clave aquí es la sostenibilidad en el pago de las obligaciones. Que en el caso de Argentina, el fondo fue clave porque Argentina le debe dinero al fondo. En el caso de Venezuela, la deuda al fondo, corrígeme si me equivoco, Francisco, debe ser marginal. Pero en última instancia, quien va a dirimir qué es sostenible o qué no es sostenible en términos de los descuentos, podría ser sustancial. Ahora, todas esas ventanas se abren y esto es evidentemente la oferta que acabamos de ver esta semana. Es una movida estratégica, política. Alguien lo definía, un abogado consultado en Nueva York lo definía como una movida de poder. Y hay que ver cómo responde o no la otra parte en función de lo que es la posición de cara a los deudores. Además, en un contexto en que queda claro que todos los funcionarios del gobierno legítimo que estaban involucrados en la negociación de estas obligaciones y la estrategia legal, muchos de ellos ya no están más. Y el mercado sabe que la capacidad de defensa legal del gobierno legítimo es limitada en esta circunstancia, ¿sí? Y yo creo que ese es el juego que se está planteando en los próximos días y en las próximas semanas hasta que esta fecha del 13 de octubre se cumpla. Y lo dejo allí para las preguntas. Muchísimas gracias, José. Han llegado algunas preguntas por nuestro chat. Yo les voy a leer, las voy a ir agrupando para hacerlo mucho más rápido. Sí les agradecería que para poder dar respuesta a tantas interrogantes, Francisco y José fueran bastante breves en sus respuestas. Bueno, las dos primeras se las voy a hacer a Francisco y las dos últimas a José y las responden en ese orden, por favor. Francisco, ¿ves algún upside en los bonos venezolanos y de PDVSA a corto plazo? Y la segunda pregunta sería, ¿cuál podría ser el haircut que se acuerda para reestructurar? José, ¿qué acción puede tomar un pequeño inversor que posee bonos soberanos 2022? Y la segunda, a futuro, en un eventual cambio de condiciones, ¿es posible que sea reconocida la deuda vigente o vencida? ¿Esta oferta condicional no colida con las sanciones ya impuestas? Francisco, adelante. Sí, bueno, mira, interesante. En primero, es importante tener en cuenta que el mercado de bonos venezolanos es un mercado extremadamente limitado, porque estos bonos no se pueden transar por las sanciones. Las sanciones básicamente limitan a cualquier entidad estadounidense de transar estos bonos, salvo en el caso muy específico en el que se los estén vendiendo a una entidad no estadounidense. Entonces hay mercados que están fuera del ámbito de supervisión de Estados Unidos, pero son mercados bastante limitados. En esos mercados los precios son también bastante bajos y uno podría estar tentado a leer esos precios, algunos de los cuales están por debajo de 10 centavos, como una respuesta a la segunda pregunta sobre cuál va a ser el haircut. Ahora, yo sí creo que si... entonces, a mí me parece muy difícil, muy complejo predecir precios, dado que tú tienes mercados tan poco profundos, ¿no? Pero sí creo que podemos decir algo sobre cómo se vería afectado el valor que tienen esos bonos, el valor que uno debería asignar como inversionista, el valor de recuperación. Y yo sí creo que aquí hay varios eventos, son eventos que pueden tener un efecto. Y los eventos son, en primer lugar, las decisiones judiciales. La decisión, o sea, si el juez, a pesar de que el caso de Cristalex no es
El caso de un bono no tiene nada que ver con la deuda de bonos, incluso se le puede ver como un acreedor que está compitiendo con los bonos. De todos modos, hay un efecto de esa decisión. Si el juez Stark dice, yo no voy a poner en primer plano las consideraciones de política exterior, yo no voy a dejar que el gobierno de Estados Unidos me ponga a mí, a esta corte, a hacer política exterior o a hacer el enforcement de la política exterior, y por lo tanto voy a pasar a la venta. Básicamente lo que está diciendo es que ahí hay una capacidad que tienen los acreedores de utilizar al sistema judicial independientemente de lo que busque hacer el gobierno de Estados Unidos para proteger sus activos políticos. Entonces, eso debería ser positivo. Evidentemente, una sentencia en el caso del PDVSA 20 que sea que reafirme la legalidad de la deuda sería positiva. Si no lo fuese, si la sentencia fuese a favor del argumento que está haciendo PDVSA de que la deuda es ilegal, entonces sería negativo. Yo también creo que las elecciones son, o sea, digamos, yo creo que las elecciones probablemente son, las elecciones en Estados Unidos probablemente también pueden tener un impacto sobre estos movimientos de mercado, porque a pesar de que Biden ha dicho que él va a mantener la política con respecto a sanciones, también ha establecido la posibilidad de variarla en ciertas dimensiones. Y yo creo que el mercado en general piensa que con casos como Venezuela, como con Cuba, Biden, o sea, lo que se dice en la campaña no es un buen reflejo de lo que se va a hacer, por el hecho de que Florida es un estado tan importante y las preferencias de los votantes de Florida están claramente a favor de una posición bastante dura como la que ha tenido la administración Trump. Entonces yo sí creo que ahí se abren posibilidades de que exista flexibilización de sanciones. Ojo, esa flexibilización, tenemos que recordar que cuando hablamos de sanciones estamos hablando de un montón de cosas, de un montón de órdenes ejecutivas, de licencias, de cosas que ni siquiera son sanciones. O sea, cuando a usted cuando una empresa venezolana no le abren una cuenta en el exterior, o sea, cierran por las sanciones, no, eso es producto de overcompliance, eso no es producto de la sanción específicamente. Entonces yo sí creo que ahí se abre espacio a que los mercados comiencen a pensar, bueno, de repente aquí Biden toma algunas decisiones que pueden llevar a que aquí se termine efectivamente abriendo una compuerta para la reestructuración de la deuda o para la salida de Maduro, que también es la otra cosa. O sea, por supuesto que una salida de Maduro con todo y que el gobierno interino no ha tenido una actitud muy amigable hacia los inversionistas. Por supuesto que una salida de Maduro sería positiva porque indicaría que unos bonos que ahora en la práctica valen cero, van a tener algún valor de recuperación. Para no extenderme demasiado con respecto a la pregunta de Haircut, fíjense, yo creo que Irak para mí es el extremo. Tuviste protección de activos, o sea, el gobierno de Estados Unidos esencialmente estaba haciendo la reestructuración y estábamos en un contexto de ocupación después de que se armó una fuerza multinacional. Yo creo que y en ese caso el valor de recuperación fue de 15%. Yo creo que en el caso venezolano va a ser mayor, pero posiblemente no mucho mayor. O sea, tendría problemas viéndolo por encima de 30%. Entonces creo que probablemente se va a mover en ese rango por la razón muy sencilla de que, bueno, primero, de que esta economía va a tomar mucho tiempo en recuperarse porque la capacidad de pago va a estar extremadamente limitada. Y porque yo creo que si bien tal vez no hay protección de activos, sí creo que va a haber una acción muy fuerte de la comunidad internacional para apoyar la recuperación de Venezuela. Y si hay algo que ocurre porque sí, ahorita no tenemos nada con el Fondo Monetario, pero cuando el Fondo Monetario comienza a darte plata, y cuando la comunidad internacional comienza a darte plata, una de las condiciones que obviamente pone la comunidad internacional es, esa plata no te la vamos a dar para que se voltees y se lo pagues a los acreedores. Entonces eso creo que va a limitar bastante el valor de recuperación de la deuda venezolana en una reestructuración.
En el caso mío, brevemente, el problema con los pequeños inversionistas es que si no se suman a un síndico, lo que esperábamos era una acción mucho más dinámica de cara al cobro de las deudas vencidas y en moratoria, que se ve interrumpido por las sanciones. Si no, sin sanciones, el proceso hubiera sido mucho más dinámico en términos de cobro, porque además recordemos que las sanciones, y como bien dice Francisco, hay un overcompliance, pero lo que hacen las sanciones es congelan el movimiento del activo. Usted puede vender sus bonos venezolanos, pero no se los puede comprar a un fondo norteamericano o un US person, ¿sí? Y la definición de US person de una persona norteamericana es distinta para migraciones que para el IRS, ¿sí? En cuyo caso, y lo que han hecho, y recordemos que los bonos salen del ENVI, el índice que determina la alocación de deuda soberana y cuasi soberana de los fondos institucionales más grandes, se esperaba que los fondos americanos salieran de esos bonos, pero nadie ha salido de los bonos. Los bonos están congelados, por eso usted ve precios por debajo de 10 centavos en pantalla, pero salga a comprar bonos y no hay quien se los compre, y no hay quien los venda. La opcionalidad y la liquidez de la deuda han desaparecido más allá de lo que es lo natural en un mercado en distress, como se dice en inglés, de deuda en moratoria, por las sanciones. ¿Sí? El gran jugador del mercado ha desaparecido y hay fondos ya, hay por lo menos 2 fondos que están tratando de comprar deuda venezolana con descuentos muy grandes, pero que tampoco encuentran oferta. ¿Sí? Y esos fondos están incorporados en Europa para poder transar, pero no encuentran demanda. Entonces, las alternativas que tienen los pequeños inversionistas son muy limitadas y eventualmente, así se abrieran, tendrían que sumarse a un síndico en la medida que solo a través de un síndico es que pueden negociar los términos de recuperación de esa deuda, que ya no va a ser al 100% y tampoco se van a recuperar los cupones. Todo eso se va a capitalizar y se va a negociar en términos de sustentabilidad y el valor presente de neto de la deuda, que es usual en una reestructuración. El otro problema por el pequeño inversionista es que el momento que usted entra en un síndico, empieza a tener que incurrir en ciertos costos. La defensa legal y la argumentación legal de la recuperación de esa deuda no es gratis. Y el síndico cobra. Por lo tanto, lo que sucede con muchos síndicos y con muchos fondos buitres, como se les dice mal o bien llamados buitres, es comprar las posiciones de los pequeños inversionistas y negociar los términos en términos mucho más grandes. Recordemos que los 13 años de negociación del default argentino del año 2001-2002 costaron en términos legales $300 millones. Ahora, eso es, en términos anuales, no es tan caro si uno lo divide por 13, pero eso es un costo que tienen que incurrir los miembros de un síndico. Ese es el gran costo que tiene renegociar estas deudas en proceso de reestructuración que, como bien dice Francisco también, como hemos dicho, es inevitable. La deuda va a ser reestructurada eventualmente y esa eventualidad va a depender de lo que suceda el 3 de noviembre. Si el 3 de noviembre es reelegido el presidente Trump, probablemente las sanciones continúen en los términos que las conocemos y las cortes tomarán sus decisiones de cara a la deuda independientemente de esas sanciones, porque recordemos también que si el juez ejecuta el embargo de Cristalex o si el juez declara legítima la deuda y entran a recuperar el activo, el hecho de que esas acciones entren en un receivership no significa, las sanciones impiden ejecutarla, pero es cuestión de que se levanten las sanciones y se ejecutan. Ya el embargo está decidido, sentenciado, y solo depende de una ejecución de que se levante una sanción. Los términos y las condiciones de deuda no se pueden cambiar. El prospecto de una oferta es el contrato de la oferta. Recordemos siempre que el prospecto no es un análisis, sino es un documento informativo, es un documento legal, es el contrato sobre el cual usted compró esa deuda. Eso no se puede modificar si no es en un proceso judicial. Y en un proceso en que estén de acuerdo las partes y se decrete una reestructuración de acuerdo a los mínimos, que en este caso es el 75%, dependiendo del contrato, hay mínimos o no, con los cuales se establecen los términos del intercambio de la reestructuración a la que usted puede o no acogerse. En el caso de Argentina, en la reestructuración posterior al default del 2002, la discusión por 13 años fue por el 21% de los acreedores que se resistieron a negociar los términos en que la mayoría negoció. Y eso fue lo que tomó
13 años y que terminó generando unos retornos extraordinarios para quienes compraron que mantuvieron esa deuda o la compraron a descuentos muy grandes en el mercado, pero muy pocos tienen la capacidad de tolerar 13 años de litigio y 300 millones de dólares en cuentas legales. Ajá, me tenían muda. Ah. No oían el micrófono. Aquí estoy. Muy bien, hay muchas preguntas, no las voy a poder hacer todas, pero las estoy más o menos agrupando. Francisco, a futuro, en un eventual cambio de condiciones, ¿es posible que sea reconocida la deuda vigente o vencida? Esta oferta condicional, esa no colida con las sanciones. Esa pregunta la volvieron a hacer, creo que no quedó como muy claro. José, te preguntan, en cualquier negociación o reestructuración futura de la deuda de los bonos señalados, ¿estima usted que pueda acordarse una quita y de cuánto pudiera ser esa quita? Asimismo, para agruparlas de nuevo, José, una segunda pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de quien entrega la carta frente al gobierno legítimo de Guaidó, aceptado por la comunidad internacional? ¿Se pierde algún derecho legalmente? Y Francisco, me falta una pregunta para ti que te están haciendo por aquí y te preguntan, a ver, ¿quiénes son los mayores acreedores de la deuda externa venezolana? Si quieres, empezamos por ti, José. Ok, sí, en términos de la quita, es lo que había mencionado Francisco, a qué precio se podría o no tener un descuento. Va a haber una quita, es más o menos inevitable. Recordemos, por otro lado, que muchos bonistas que hoy día están en moratoria compraron los bonos a descuento y en la medida que Venezuela siguió pagando sus cupones a los niveles establecidos en los bonos, que empezaron siendo muy bajitos, recordemos, cuando hicimos el 17 en el 2007, el 10 años salió a 4,99%, cuando los bonos del Tesoro americano estaban como en 2,5%. Pero esos cupones fueron subiendo y llegaron a doble dígito. Y mucha gente recuperó el principal que invirtió. La clave es que si se lo gastó, terminó perdiendo ese principal. Entonces, la quita se va a dar. Ahora, ¿cuáles son los niveles de la quita? Como dice Francisco, difícil de determinar y estoy de acuerdo al escenario que él plantea. 15 centavos Irak en el peor de los casos. Hay un caso que es peor que Irak, que es Irán, 5 centavos. Lo poco que quedó. Y recordemos que en Irán las sanciones son muy, muy antiguas, hubo una recuperación de 5 centavos. El número mágico siempre ha sido 32 centavos. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mercado estableció en reestructuraciones anteriores. Hay que ver las quitas en el caso de Argentina y Ecuador, que son muy peculiares y muy particulares, pero establecen nuevos parámetros, más cerca al 50% que a esos 30 centavos. La clave va a ser la sostenibilidad en el caso de Venezuela y en la negociación. ¿Y cuáles son las consecuencias de la carta? Que no es de Guaidó, es de Maduro, ¿sí? Guaidó sigue sosteniendo en la argumentación sobre los 20 en la Corte norteamericana, respondiendo al síndico que la deuda es ilegítima, que esa deuda no contó con la aprobación de la Asamblea y por lo tanto es ilegítima, que es una disputa en la Corte porque la argumentación de los bonistas es que por tratarse de una deuda corporativa cuasi soberana y no soberana, y PDVSA califica como una corporación, no se necesitaba el permiso de la Asamblea legislativa. El juez no ha sentenciado, ya se presentaron las mociones de las partes y los testimonios de los expertos y habrá que decir qué se decide el juez si se apela o no. Pero la clave sigue siendo, si yo firmo esta carta, ¿a qué me obligo? Aparentemente a no mucho. Pero ¿cuál es el riesgo?
de que eventualmente esas cartas sean usadas en mi contra, si es que eventualmente tengo que lidiar o no con la administración Maduro o quien le suceda si se va o si habiendo firmado esta carta y que eso sea usado en mi contra en una corte de ley. Aquí los abogados pueden argumentar cualquier cosa y eso es lo que deben estar pensando los bonistas. Y cómo me blindo si entrego una carta, porque la carta tiene dos formas según lo que están proponiendo. O me atengo a lo que me están proponiendo, que es muy general, o envío una carta con las condiciones a las que yo me atendría a lo que me están proponiendo, que podría blindarme de asumir ningún compromiso. De nuevo, es un tema más de abogados que de banqueros. Ok, con respecto a las dos preguntas, primero, si en un eventual cambio es posible que sea reconocida la deuda vencida. Bueno, dependiendo de lo que, de lo que la persona esté llamando deuda vencida, yo creo que lo esperable es que se reconozca toda la deuda. Yo creo que toda la deuda se va a reconocer, bueno, toda la deuda, digamos, emitida de acuerdo a ciertos parámetros. Y fíjate que hay una comisión de reestructuración de deuda nombrada por el gobierno interino, que de hecho es algo interesante porque ya los 3 miembros de esa comisión están fuera del gobierno interino y que yo sepa no se han nombrado sus reemplazos. Entonces no sé si la comisión sigue existiendo o se disolvió. Pero esa comisión esencialmente partió del principio de que la deuda se iba a reconocer. Claro, siempre abriendo la posibilidad de disputas, tanto como la disputa del PDVSA 20, como de otras validaciones de legalidad de la emisión. Pero no, yo no veo que haya un intento o una disposición de hacer un desconocimiento generalizado de la deuda. El hecho de que te la reconozcan no quiere decir que te la vayan a pagar, y en particular no quiere decir que te la vayan a pagar toda. O sea, te la pueden reconocer y te la van a reconocer para cambiártela por otra deuda de menor valor facial y además, más fundamentalmente, de menor valor presente neto. Yo creo que en esa discusión, y tal vez la persona que hizo la pregunta te estaba refiriendo a los intereses vencidos. Los intereses vencidos son, por supuesto, parte de la deuda y parte de la obligación. Ahora, hay distintas formas de tratarlos y no me queda claro, a mí me parece que tiene sentido en una situación como estas, tratarlo de la misma forma en la que se trata al valor facial. Porque en realidad aquí no, o sea, yo puedo entender tratarlos de una forma distinta si tú estás haciendo una oferta y tú le puedes hacer una oferta a los acreedores que dice, ok, ustedes me lo pueden cambiar ahora y a partir del momento que se haga esta oferta, si yo hago cualquier otra cosa en el futuro, no voy a tomar en cuenta esos intereses. Esa es una posibilidad, pero creo que aquí no hay, aquí la razón por la que no hay negociación es, como dijo José, que hay sanciones que impiden que esa negociación exista. La oferta, y eso nos lleva a la segunda pregunta, la oferta colide con las sanciones. Bueno, yo creo que hay algo que es muy importante que nosotros entendamos. Aquí la principal restricción que hay a las acciones del gobierno venezolano no son las sanciones son una restricción importante, pero la principal restricción que existiría e impediría cualquier acción relevante en estos temas, aun si se levantasen las sanciones, es el reconocimiento de un gobierno distinto al gobierno que detenta el poder de facto. Esa dualidad es la que te impide aceptar una oferta como esta. O sea, si esta oferta técnicamente choca con las sanciones, es algo que se puede discutir. Y hay gente que te podría argumentar que no. Pero el problema no es una sanción. El problema es que el gobierno que la está emitiendo no es el gobierno que tiene la autoridad legal para hacerte esta oferta. Yo creo que los abogados, o sea, digamos, los abogados que le hicieron esto a Maduro tampoco son tontos y ellos, creo que ellos tienen una estrategia y es la razón por la cual ellos dicen, el acreedor lo que tiene que hacer es mandar una carta y mandar una carta a esta dirección. Y esta es la dirección de PDVSA. De forma que el acreedor pueda decir ante una corte, yo se lo mandé a PDVSA, yo no se lo mandé a Maduro, yo se lo mandé
yo lo mandé al edificio de PDVSA o a la dirección de correo electrónico de PDVSA, que es parte de la estructura del Estado venezolano. Y bueno, yo no tengo la culpa de que si yo mando una carta, esa carta no pueda llegar porque hay un gobierno de facto que está ocupando eso. Yo creo que por ahí viene un poco el razonamiento. Yo no creo que eso va a funcionar. Pero entre otras cosas, porque el gobierno interino no está haciendo esta oferta. Ah, el, pero fundamentalmente el impedimento, como les comentaba, es el hecho de que el gobierno con el que puedes negociar no es el gobierno que está haciendo la propuesta. Ahora, el tema de si son las sanciones, si las sanciones propiamente dicho establecen un impedimento, depende de si la obligación después de firmado este acuerdo, o sea, supongamos que mañana, y esto como dicen, como se dice en inglés, for the sake of argument, supongamos que mañana el gobierno de Trump o el gobierno de Biden, que sea, decide, bueno, nosotros vamos a reconocer a Maduro, pero vamos a mantenerlo sancionado. Entonces, esta oferta, supongamos que eso ocurre hoy. Esta oferta se podría hacer. Mi opinión es que esta oferta no se puede hacer sin una autorización de la OFAC, porque yo creo que en el momento en que se modifica el contrato de deuda, se está incurriendo en una nueva obligación. Y yo creo que eso justamente es lo que te restringe la orden ejecutiva de agosto de 2017. Pero bueno, pero eso es algo que tendría que decir una corte. O sea, yo también puedo ver a abogados que hagan el argumento contrario, que digan que esto no es emisión de nueva deuda, sino una modificación del contrato que se puede hacer de acuerdo con las cláusulas. Como dijo José, esta es una materia legal no solo posiblemente va más allá de nuestra comprensión como economistas, pero además es algo que últimamente va a tener que decidir un juez, porque yo creo que si eso pasase, porque yo creo que aquí hay argumentos sensatos de ambos lados. El tema, disculpen, estaba también el tema de quiénes son los principales acreedores. Bueno, fíjense, este es un tema sobre el que la verdad, la respuesta, la verdad verdadera, valga la redundancia, es que no sabemos a ciencia cierta, porque hay una parte de tenencia de deuda que no está reportada. Entonces, no hay... nosotros lo que podemos, lo que sabemos son las tenencias de deuda que están reportadas a entes regulatorios en Estados Unidos, en Europa. Hay estadísticas publicadas por Bloomberg que efectivamente te indican cuánto es eso. Eso usualmente ha sido alrededor de un 60-70% de toda la deuda. Pero eso no te cuenta a todas las entidades, no te cuenta muchos hedge funds. Tiene que ver un poco con la restricción regulatoria que hay sobre las entidades en términos del manejo de su dinero. Ahora, y después está el hecho de que hay una parte de la deuda todavía que está en manos del Estado venezolano o de bancos privados venezolanos que tampoco se ha podido mover por las sanciones. Digamos, por poner un caso muy particular, el bono Venezuela 2036, una emisión de 5.000 millones de dólares que el gobierno nunca pudo vender en el mercado secundario. Y que actualmente está en posesión del Estado. Siempre hay una pregunta que se plantea que es cuál es el monto que está en manos de personas afectas al gobierno, llamados boliburgueses, enchufados, como se le quiera llamar. Eso, digamos, es muy difícil de determinar precisamente porque cae en ese terreno oscuro entre lo que no está reportado a las instituciones regulatorias y lo que tampoco está en manos del gobierno. Y si nosotros, ahora si nosotros quitamos esos dos, lo que está en manos del gobierno y lo que está, y lo que está reportado ante los entes regulatorios, y además hacemos una estimación de cuánto está en manos de hedge funds,
el número que te queda no es mayor al 10-15% de la deuda. Y eso en todo caso puede estar en manos de ricos venezolanos o puede estar en manos de ricos sauditas. Así que eso sería un límite superior para las tenencias del sector llamémoslo del sector de estrato de ingresos muy altos venezolanos, de riqueza muy alta. Gracias, Francisco. Gracias, José. Bueno, tengo aquí dos preguntas más para cada uno. Eh, para José, ¿podrían fondos europeos y asiáticos con bonos venezolanos en custodia firmar el acuerdo con el gobierno de Maduro? La segunda para José es, ¿cuánto de los 165.000 millones de dólares son legales o han sido aprobados por la AN, siendo la AN el único ente autorizado para endeudar al país? Francisco, te preguntan, voy con las tuyas, Francisco, te preguntan, ¿cómo ves el escenario de que Maduro pueda reestructurar la deuda con una nueva Asamblea Nacional que resulte de elecciones no reconocidas por la Unión Europea y por Estados Unidos? Y la segunda pregunta que te corresponde, te preguntan, por cierto, ¿cuáles son? Es una pregunta un poco que no entendí muy bien, pero la pusieron en el chat. ¿Los montos de los intereses de los bonos que no han pagado se pierden? Adelante, José. En el caso mío, sí, claro, cualquiera puede firmar una carta en los términos propuestos por esta oferta condicional de interrupción del periodo de prescripción. La clave siempre va a ser a qué me sujeto si envío una carta y la firmo. Incluso yo creo que los fondos americanos lo pueden hacer, porque las sanciones impiden hacer negocios o establecer relaciones. Hablar no está prohibido por la ley. Recordemos que aquella famosa reunión de enero a la que fueron ciertos fondos, pero no fueron la mayoría, convocada por el gobierno, a la que hace alusión el anuncio de esta oferta condicional, en algunos casos había una discusión muy intensa en New York. En ese momento se había que pedir permiso no de la OFAC. Uno no tiene que pedir permiso para ir a los Estados Unidos, a Venezuela y conversar con gente, salvo que sean sancionados. O sea, ya hay que tener un tema claro. Delcy Rodríguez no está sancionada, personal e individualmente, lo cual también hay que ponerlo en la baraja de las estrategias políticas. ¿Sí? ¿Eso qué significa? ¿Por qué alguna vez le preguntamos a un funcionario americano por qué no sancionaban a todos? Porque siempre dejan una ventana abierta o una puerta abierta para posibilitar diálogos, negociaciones de algún tipo. Eso no salvaguardó al gobierno español del escándalo que se armó cuando Delcy Rodríguez visitó España, y eso hace que Delcy ya no pueda ir a ninguna parte. Pero sí, claro que se pueden firmar, pero con consultas con los abogados, y depende de los términos en que esta carta se presente y a qué se sujete. Es delicado. Ahora, difícilmente un bonista, especialmente si es institucional, va a renunciar a su capacidad de litigar. Pues eso, de ahí que esta sea una oferta creativa, pero no necesariamente que garantice nada. De los 165.000 millones, ¿cuáles son legales? Esa es otra discusión que se va a tener en la Corte. Lo que decida el juez en el caso del PDVSA 20 garantizado por Citgo va a ser clave, porque va a sentar jurisprudencia. Y recordemos que la Asamblea, de acuerdo a la letra de la ley, que también se puede discutir en Venezuela y en las Cortes norteamericanas, la República solo necesita de permiso de la Asamblea, si mal no recuerdo, si va a disponer de activos de la nación. Y yo me imagino también que tiene que ver con la ley de presupuesto público, en la cual se aprueban endeudamientos en la ley paraguas a los que se sujetan estas emisiones. Es la República la que constriñe mucho las capacidades de endeudamiento, no necesariamente en el caso de PDVSA, ni de la electricidad de Caracas. Pero eso, digamos, son discusiones legales. ¿Y cuál es el problema de Venezuela? Exactamente como dice Francisco, es que hay dos gobiernos y nadie sabe necesariamente con cuál lidiar. Cuando el Fondo Monetario Internacional establece las ayudas de emergencia de la COVID, que son para todos los países miembros, independientemente de los usos o no de los sobregiros y de los instrumentos de cada país, y el gobierno de facto de Maduro aplica los fondos, el fondo se los niega, no porque no le correspondan, sino porque dice: yo no sé con qué gobierno estoy lidiando.
¿sí? Y de ahí que esa situación impide que haya acceso a esos fondos. Fue una forma muy elegante, además del fondo, de no proveer una línea de crédito a un país que ya está en default. Pero en todo caso es parte de este ruido en el que estamos viviendo y es exactamente lo que dice Francisco, con quién estoy lidiando y con quién voy a lidiar y en qué condiciones voy a lidiar. De ahí que esta oferta hay que entenderla desde una perspectiva política, estratégica y legal, porque si no, no tiene mucho sentido. Sí, con respecto a la pregunta del monto de los intereses, los bonos que no han pagado, esa pregunta yo creo que la había respondido antes, pero tal vez en el contexto de una pregunta más amplia, así que puede que no haya quedado claro. Ciertamente esos intereses son una obligación, es una obligación legal y ningún gobierno el que que enfoque el tema de reestructuración de una forma sensata, va a intentar desconocer las obligaciones legales. En todo caso, puede disputar algunas obligaciones legales, como es el caso de PDVSA 20, donde haya factores muy específicos ligados a su emisión. Pero ningún gobierno va a llegar diciendo, no, no voy a reconocer esto porque no me da la gana. Y en ese sentido, los gobiernos deberían partir de reconocer, el gobierno que vaya a reestructurar la deuda debería partir de reconocer tanto el capital como los intereses. Ahora, reitero, el hecho de que lo reconozcan no necesariamente quiere decir que lo paguen, porque lo que va a ocurrir es que a los acreedores que tienen estas obligaciones les van a proponer que cambien estas obligaciones por otras obligaciones que tienen un valor facial y en particular un valor presente neto menor. O sea que en una reestructuración te van a pagar algo por esos intereses, no te van a pagar todo. Sí, tal vez la pregunta un poco tiene que ver también con cuál es la proporcionalidad que van a tener, o sea, cuando se establezca la oferta de canje, el monto de bonos que te van a ofrecer cambiar va a depender solo de tu tenencia de valor facial o también va a depender de tus intereses. Y yo creo que ahí un poco la pregunta a la que se enfrenta un hacedor de políticas ahí es, yo voy a tratar de privilegiar aquí o no a aquellos que obtuvieron bonos con un cupón más alto. Esa fundamentalmente es la pregunta. Y puedo ver argumentos para hacerlo, argumentos para no hacerlo, pero en todo caso, creo que la realidad es que cuando tú vas a estas negociaciones, una cosa es lo que el gobierno quiere hacer y otra cosa es lo que puede hacer. Y creo que cuando entremos en este proceso de reestructuración, este va a ser un proceso muy duro con los acreedores. Yo creo que los acreedores, cuando se levanten las sanciones y existan condiciones de pago y condiciones de reestructuración, yo creo que los acreedores van a entrar con una posición posiblemente bastante agresiva, en parte porque las indicaciones que han tenido del gobierno interino han sido bastante agresivas, han sido justamente, bueno, nosotros vamos a litigar incluso deudas que hasta ahora no habían sido cuestionadas. Con respecto a la pregunta de la nueva Asamblea Nacional, la respuesta es simple. Esto depende no de si la nueva Asamblea Nacional es reconocida por Europa o incluso tampoco de si la Asamblea Nacional es reconocida por Estados Unidos. Lo que importa es, número uno, quién es el presidente reconocido por Estados Unidos. Y si el presidente sigue siendo una persona distinta de aquel que detenta el poder de facto, entonces Maduro no puede reestructurar la deuda porque no tiene la autoridad legal. Entonces, aquí lo que determina esto no es si Estados Unidos reconoce a la Asamblea, lo que determina esto, en la forma en la que la pregunta se me hizo, que es si Maduro puede reestructurar la deuda, es que Estados Unidos reconozca a Maduro. Ahora, y es Estados Unidos, no es Europa. Si Europa reconoce a Maduro, Estados Unidos no lo reconoce, es totalmente irrelevante para la reestructuración
de la deuda. Ahora, como les decía, si Estados Unidos lo reconoce, pero Estados Unidos mantiene la orden ejecutiva de agosto de 2017, entonces tampoco puede reestructurar la deuda. Está en la situación en la que estaba Maduro durante el 2018. Maduro durante el 2018 era reconocido como presidente, pero no podía reestructurar la deuda. Intentó reestructurarla y no podía. Y la razón fundamental por la que no podía no era, o sea, sí, el gobierno tenía muy malas políticas y habría sido muy difícil tener una conversación sensata con acreedores ahí, pero la razón fundamental es que legalmente no podía ofrecer nada a cambio que tuviese validez en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Francisco y José. De verdad ha sido un evento en el que nos ha unido la tecnología súper interesante. Es un tema que abarca muchísimo, que tiene algunas especificaciones que muchas veces la gente no comprende o no son fáciles de explicar, pero ustedes en un breve tiempo han logrado darnos a todos nosotros como un panorama bien interesante de lo que está sucediendo en este momento con un tema que parecía dormido, por no decir muerto, que es el de la deuda externa venezolana. Bueno, quiero dejarlos para la despedida con Juan Domingo Cordero, quien nos dio la oportunidad de estar hoy aquí presentes. Fue una convocatoria pues importante, con más de 100 personas reunidas en este foro. Bueno, sin más nada que decir, agradecidísima con Rendivalores, los dejo con Juan Domingo Cordero. No, bueno, Blanca, muchas gracias a ti, muchas gracias a Francisco y muchas gracias a José, amigos de la casa, ¿no? Sin duda alguna es un tema muy importante con muchísimas aristas y muchísimo, mucho que cubrir, ¿no? Veo y me sorprende la cantidad de preguntas que han hecho y se ve el interés que hay por este tema, ¿no? Sí, es un tema que estaba muy dormido y ciertamente en el olvido, pero es un tema que cobra muchísima importancia de cara al futuro de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, no está más de decir que, bueno, Rendivalores Casa de Bolsa está aquí para continuar informando al público, a sus clientes, en cuanto a todos los temas de referencia de finanzas nacional, ¿no? Entonces, bueno, seguramente van a escuchar más de nosotros con futuros eventos y, bueno, pueden contar con nosotros. Francisco, esta es tu casa, José, esta es tu casa y Blanca, esta es tu casa también. Pues, y bueno, muchísimas gracias a todos los que asistieron y esto lo vamos a colgar en YouTube para que lo puedan volver a ver y puedan volver a repasar y estudiar todo lo que se dijo, ¿no? Porque es muchísimo, muchísimo contenido, bien como dijo Blanca, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer compartir y bueno, espero que lo volvamos a hacer pronto. Gracias, igualmente. Placer siempre compartir con Francisco. Hasta luego. Hasta luego.